Existen juegos que te gustan, juegos que te encantan. Y después están esos juegos raros que te recuerdan por qué empezaste a jugar videojuegos en primer lugar. Hace poco me pasó con dos juegos que, en teoría, no tienen nada que ver entre sí. Estoy hablando de Tunic y de Live Alive. Uno es una aventura inspirada en los primeros Zelda. El otro es un remake de un JRPG de los 90 que intenté jugar en algún emulador de NES, pero abandoné los minutos. Y sin embargo, mientras lo jugaba hoy día, no podía dejar de pensar en dos juegos completamente distintos. No paraba de pensar en Pokémon Rojo Fuego y Zelda de Minish Cap. Y no porque compartan personajes o tengan historias parecidas, ni siquiera porque pertenezcan exactamente al mismo género, sino porque consiguieron despertar algo que hacía mucho tiempo no sentía. La misma curiosidad por explorar cada rincón, las mismas ganas de entender cómo funcionan sus sistemas, la misma sensación de que detrás de la próxima puerta podría haber algo inesperado. Y cuanto más pensaba en eso, más me daba cuenta de otra cosa. Quizá algunos juegos modernos no intentan reemplazar a los clásicos. Quizá simplemente nos recuerdan por qué esos clásicos fueron importantes para nosotros. Gran parte de mi amor por los jueguitos nació dentro de emuladores. No tuve la suerte de tener una Game Boy Advance ni una Nintendo 10. Con suerte tuve una Genesis, que era de mis hermanos más grandes. Pero lo que sí tenía era una computadora y un celular con un emulador lleno de ROMs. Y durante años jugué prácticamente los mismos juegos, Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Rubí. Los terminé tantas veces que perdí la cuenta. Incluso recuerdo pasar horas jugándolos en clases del secundario. Mientras la profesora explicaba alguna materia, yo estaba intentando capturar algún Shiny o intentar completar la Pokédex. Y lo curioso es que nunca me aburrían, porque siempre encontraba una nueva forma de jugarlos. Un equipo diferente, un desafío diferente, un Nuzlocke o un Random Lock. Cualquier excusa era suficiente para volver. Y creo que eso ocurría porque Pokémon era extremadamente accesible. La tabla de tipos era fácil de entender, el progreso era claro, siempre había un objetivo, siempre sabías por dónde tenías que ir. Era un RPG, sí, pero era un RPG que no te intimidaba. Te enseñaba poco a poco y sin darme cuenta me estaba preparando para entender sistemas más complejos. Aunque en ese momento todavía no lo sabía. Y si Pokémon fue mi puerta de entrada a los RPG, Zelda fue mi puerta de entrada a la aventura. Y específicamente de Minish Cap. Sé que dentro del fandom no suele aparecer entre los favoritos. Cuando la gente habla de Legend of Zelda, normalmente menciona Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker o incluso A Link to the Past. Pero para mí, siempre fue The Minish Cap. Porque fue mi primer Zelda. Y eso marca una diferencia enorme. Recuerdo terminarlo varias veces, buscar todos los secretos, todas las cavernas, todas las técnicas secretas. Recuerdo explorar cada rincón del mapa. Era uno de esos juegos donde la exploración se sentía recompensada constantemente. Siempre había algo escondido atrás de una pared, algún personaje que te daba una pista, alguna mejora opcional, algún detalle que hacía que el mundo pareciera más grande de lo que realmente era. Y quizá por eso se quedó tan grabado en mi memoria. Porque me enseñó que explorar no era perder el tiempo, era parte de la experiencia. Y precisamente ahí es donde entra Tunic, porque la conexión es bastante evidente. Desde el primer momento se nota que Tunic respira Zelda, especialmente los primeros Zelda. No intenta ocultarlo, lo abraza, pero también entiende perfectamente qué era lo que hacía especiales a esos juegos. Y no era solamente el combate, ni los cofres, ni las mazmorras. Era la curiosidad del jugador. Tunic quiere que constantemente te preguntes, ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué pasa si vuelve a una zona anterior? ¿Qué significa ese símbolo extraño? ¿Qué oculta ese camino que parecía decorativo? Y lo más brillante es que rara vez te da respuestas directas. Te deja descubrirlas, algo que hoy parece casi revolucionario. Porque estamos acostumbrados a que los juegos nos marcan cada objetivo con un icono gigantesco en la pantalla. Tunic hace exactamente lo contrario. Confía en el jugador. Y esa confianza genera algo muy especial. La sensación de estar explorando un lugar desconocido, no completando una lista de tareas. Por otro lado está el combate, que toma un poco de inspiración en los Souls. Hay rolls, gestión de recursos, jefes que castigan la impaciencia y hay que aprender patrones, esperar aperturas, atacar en el momento correcto. Pero nunca se siente como una copia, se siente como una reinterpretación de los movimientos. Como si alguien hubiera mezclado Zelda clásico con filosofía Souls y hubiera conseguido que ambas cosas funcionaran. Todo esto acompañado por un apartado visual precioso, un estilo low poly simple pero extremadamente efectivo. Cada zona tiene personalidad, cada escenario invita a mirar alrededor y cada descubrimiento se siente genuinamente tuyo.
Tunic, no me recordó a Zelda porque se parezca a Zelda. Me recordó a Zelda porque me hizo sentir como cuando yo jugaba de Minish Cap. Y esa diferencia es enorme. Ahora la conexión entre Live Alive y Pokémon es mucho menos evidente. Pero para mí fue igual de importante. Porque durante años tuve una relación bastante extraña con los JRPG. Siempre me llamaron la atención. Títulos como Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger o los Persona. Todos parecen increíbles. Pero cuando intento jugarlos, me siento perdido. Como si hubiera una información que todos entienden menos yo. No sabía si estaba usando mal los personajes, si necesitaba farmear o si estaba eligiendo mal mi equipamiento. No sabía qué estaba haciendo mal. Y muchas veces terminaba abandonándolos. Y ahí es donde apareció Live Alive. Y lo interesante es que simplifica muchas de esas barreras. No porque sea un juego simple, sino porque sus sistemas fueron optimizados. Cuando un enemigo es resistente a tus ataques, lo estás viendo. Cuando es vulnerable, el juego también te lo está diciendo. Cuando tenés mejor equipamiento disponible, el juego te ayuda apretando un botón. Cuando un ataque puede interrumpir un enemigo, también lo estás viendo, el juego te lo enseña. No intenta impresionarte con complejidad innecesaria, intenta que comprendas las reglas de su juego. Y una vez que las entendés, empieza el viaje. Live Alive tiene otra ventaja enorme. No te obliga a grindear. En ningún momento sentí que necesitara pasar horas derrotando enemigos para subir niveles. El progreso ocurre de manera natural. Y eso hace que el foco permanezca donde realmente quiere estar, la historia. Porque si hay algo que destaca en Live Alive es su estructura narrativa. Cada capítulo es diferente. Sus protagonistas pertenecen a épocas distintas, sus historias tienen reglas propias, y cada una experimenta con algo diferente. Hay capítulos centrados en combate, otros en sigilo, en investigación, prácticamente en otra narrativa. Y poco a poco, esas piezas empiezan a formar algo más grande, algo que termina siendo mucho más ambicioso de lo que parece al principio. Por eso creo que Live Alive, en especial su remake, es una puerta de entrada fantástica para quienes siempre sintieron curiosidad por los JRPG clásicos. Porque toma ideas complejas y las vuelve accesibles. No simplificándolas hasta romperlas, sino enseñándolas mejor. Y personalmente me ayudó a entender algo. Quizá el problema nunca fue que los JRPG fueron demasiado complicados. Quizá el problema era que yo no estaba prestando atención. Durante años jugué saltando diálogos, ignorando tutoriales, avanzando lo más rápido posible. Y ahora que aprendí a detenerme un poco más, a leer y a entender los sistemas, siento que finalmente puedo apreciar esos juegos que antes me parecían inaccesibles. Y acá quiero aprovechar para conectar esto con un comentario que dejó Necrox en uno de mis videos. Primero que nada, muchas gracias por comentar, y también aprovecho para invitar a todos los que estén viendo este video a dejar su opinión en la caja de comentarios, porque justamente este es uno de esos temas donde me interesa mucho leer perspectivas ajenas. El comentario decía algo así: no somos el objetivo, cada vez hay menos juegos realmente interesantes para nosotros. Nos estamos haciendo mayores y las compañías ya no hacen juegos para nosotros. Y aunque entiendo perfectamente de dónde viene esa idea, no estoy seguro de compartirlo. Porque sí, es verdad que cada vez rejuego menos juegos modernos, y también es verdad que la mayoría de mis rejugadas terminan siendo siempre clásicos. Pero no creo que eso ocurra porque los videojuegos actuales sean peores, o porque la industria ya no haga juegos para mí. Creo que eso ocurre por algo mucho más simple. Hay demasiados juegos. Antes teníamos pocos, muy pocos, y le sacábamos absolutamente todo el jugo posible. Hoy tenemos acceso a cientos, miles, más juegos de los que podríamos terminar en varias vidas. Y cuando tenés tantas opciones, la relación cambia completamente. Ya no necesitas exprimir cada juego, ya no necesitas rejugarlo 5 o 6 veces, porque siempre hay otro esperando. Y eso genera algo que antes no existía, o por lo menos no con tanta fuerza. El FOMO, el miedo a perderse de algo, a jugar lo incorrecto, a quedarse afuera de la conversación, a comprar algo porque solamente estaba en oferta, o porque todos están hablando de él, o porque tu streamer favorito lo está jugando. Porque parece que todos se están divirtiendo menos nosotros. Y creo que muchas veces eso nos impide conectar realmente con los juegos, porque estamos más preocupados por el siguiente que por el que tenemos adelante. Quizás no necesitamos más juegos, quizás necesitamos darles más tiempo a cada uno. Por eso creo que Tunic y Live Alive fueron tan importantes para mí actualmente. No porque me hicieran pensar que antes todo era mejor, sino porque me recordaron por qué me enamoré de este hobby.
La curiosidad, la exploración, el descubrimiento, la sensación de aprender algo nuevo. Y sí, uno es un homenaje de los Zelda clásicos, y el otro es un remake de un JRPG de los años 90. Pero ambos lograron algo que muchos juegos modernos también consiguen: tomar ideas del pasado y construir algo nuevo sobre ellas. Y quizá ahí esté la verdadera lección. No es mirar constantemente hacia atrás, sino entender qué era lo que nos gustaba de aquellos juegos. Porque al final, lo importante nunca fue encontrar un juego que se sintiera exactamente igual a los de antes. Lo importante era volver a encontrar esa sensación. Y resulta que todavía sigue ahí, escondida entre esos remakes, indies, RPGs, aventuras extrañas y juegos que llevamos años postergando. Quizás solo hay que seguir buscando. Y quizá ya tengo una idea en dónde buscar después.